Cosas extrañas siguen apareciendo en cámara y nadie parece capaz de explicarlas. Momentos que al principio parecen normales, hasta que algo se mueve, algo aparece o algo simplemente no encaja ahí. Encuentros inusuales, escenas perturbadoras, metrajes que han dejado a los espectadores cuestionándose qué es lo que realmente están viendo. Lo que estás a punto de ver son algunas de las grabaciones más misteriosas jamás captadas en cámara. Pato gallina. Temprano en la mañana, una pequeña cámara de un gallinero rural estaba grabando el movimiento habitual de las gallinas escarbando en la tierra. Al principio, nada en la escena parecía inusual. Varias aves se movían tranquilamente por el corral mientras el sol apenas iluminaba el suelo. Entonces una de ellas entró en el encuadre. Su cuerpo parecía el de una gallina normal, mismo tamaño, mismas plumas, pero la cabeza no encajaba del todo. El cuello se estiraba más que el de las demás y el pico se curvaba de forma más plana, casi como el de un pato. Caminó lentamente por el patio, balanceando la cabeza de lado a lado. Las otras gallinas la ignoraron por completo. Quien filmó el clip notó más tarde lo mismo que todos los demás. El animal se movía como si no hubiera nada inusual en él. Río de arena. Durante una visita a una remota zona desértica en Irak, un viajero se detuvo tras notar algo inusual moviéndose por las dunas. Desde la distancia parecía agua fluyendo entre las colinas, pero no había ningún río en ese lugar. A medida que se acercaba, la tierra misma parecía moverse. Finas capas de arena se deslizaban lentamente cuesta abajo, formando olas que rodaban hacia adelante como una corriente. Cada movimiento empujaba al siguiente, creando la impresión de un río hecho completamente de polvo. El hombre extendió la mano y tocó la superficie. La arena siguió fluyendo alrededor de su mano, constante y silenciosa. Cualquiera que viera el metraje después se daba cuenta de lo mismo. No había nada líquido allí, y sin embargo, el desierto se movía como el agua. Tiburón cortador de galletas. Lejos de la costa, en aguas oceánicas profundas, una cámara captó un pequeño tiburón nadando lentamente en la oscuridad. A primera vista no parecía inusual. El animal apenas medía medio metro de largo, más pequeño que muchos tiburones de arrecife que la gente ve cerca de la superficie. Pero su boca contaba una historia diferente. Los dientes formaban un patrón circular apretado, casi como un anillo. Cuando el tiburón se acercó a la cámara, la mandíbula se abrió brevemente, revelando filas de cuchillas afiladas diseñadas para una mordedura muy específica. Los científicos explicaron más tarde el extraño detalle que se ve en peces más grandes y ballenas. Heridas circulares perfectas. El tiburón se adhiere al cuerpo, gira y arranca un tapón de carne antes de desaparecer de nuevo en aguas profundas. A pesar de su tamaño, las marcas que deja son inconfundibles. Anguila morena. Un buzo que filmaba a lo largo de un arrecife rocoso se detuvo al notar una cabeza larga que emergía de una grieta estrecha. Al principio parecía una morena normal, del tipo que se esconde entre los corales durante el día. Su cuerpo permanecía mayormente dentro de la roca. Solo la cabeza era visible mientras abría y cerraba la boca lentamente. Entonces el movimiento dentro de la boca se hizo más claro. Detrás de la primera fila de dientes, algo más se movió hacia adelante. Un segundo par de mandíbulas se deslizó hacia afuera desde la garganta, revestidas con dientes más pequeños, acercándose a la abertura antes de retraerse nuevamente. El buzo mantuvo la cámara firme, observando cómo se repetía el extraño movimiento. Las morenas usan esta mandíbula oculta para agarrar presas y tirar de ellas hacia lo profundo de su garganta. Pero en cámara, el mecanismo se ve inquietantemente familiar. Criatura del volcán. Cerca de un pueblo colombiano próximo a un volcán activo, los residentes se reunieron alrededor de algo inusual que acababan de capturar. Al principio parecía un pequeño animal luchando en el suelo mientras varias personas filmaban, pero su apariencia no se asemejaba a nada familiar.
El cuerpo se veía delgado y desigual, con extremidades moviéndose en movimientos cortos e inquietos. Su cabeza se inclinaba de lado a lado, mientras la multitud seguía observando. Algunas personas se preguntaban si era una especie conocida del bosque cercano. Otros decían que nunca antes habían visto algo así. El video se difundió rápidamente en línea. Poco después, muchas de las publicaciones comenzaron a desaparecer. Gallina con patas de cangrejo. Un clip corto grabado en un patio rural llamó rápidamente la atención después de mostrar algo difícil de clasificar. Al principio parecía una gallina ordinaria caminando por el suelo. Las plumas, el tamaño del cuerpo, incluso su forma de moverse parecían normales. Entonces las patas se hicieron visibles. En lugar de las delgadas patas escamosas típicas de una gallina, las extremidades se veían segmentadas y curvadas hacia afuera, más cercanas a la forma de un crustáceo. Cada paso colocaba las articulaciones de lado antes de que el cuerpo las siguiera. El ave continuó moviéndose tranquilamente por el patio, como si no hubiera nada inusual en ella. Los espectadores en línea intentaron compararlo con deformidades o trucos de edición, pero ninguna explicación clara ha resuelto el debate. Observador de la selva. En lo profundo de una densa sección de la selva tropical, una cámara captó una figura de pie silenciosamente entre los árboles. Al principio parecía una persona a lo lejos, parcialmente oculta por enredaderas y hojas. El cuerpo era delgado, erguido, con brazos inusualmente largos colgando a los lados, pero el rostro no parecía humano. Un pelaje claro cubría la mayor parte de la cabeza, enmarcando ojos oscuros que permanecían fijos hacia la cámara. No se movió, no dio un paso adelante, no se retiró hacia la vegetación. La figura simplemente se quedó allí de pie. Durante varios segundos la grabación mantiene el momento, las hojas moviéndose suavemente a su alrededor. Luego el clip termina antes de que la persona que filma se acerque más. Lo que sigue siendo inquietante es lo quieta que parece la criatura. Flotadores de acuario. Dentro de una sala de acuario poco iluminada, un visitante se detuvo frente a un tanque que no parecía tener ninguna etiqueta. El agua se veía inusualmente oscura, casi negra hacia el fondo del recinto. Dos formas pálidas entraron lentamente flotando a la vista desde la profundidad. Sus cuerpos eran largos y delgados, con amplias aletas translúcidas extendiéndose hacia afuera como cintas suaves. No se movían como peces, simplemente planeaban. Zarcillos delgados las seguían por detrás, moviéndose suavemente como si ajustaran la dirección por sí solos. No se podían ver ojos claros, ninguna boca visible tampoco. La persona que filmaba se acercó un poco más al cristal. Las dos criaturas giraron al mismo tiempo, alineándose con la cámara, no rápido, simplemente de forma deliberada. Tiburón, morena, acorazado. Dentro de otro tanque de acuario, un visitante nota una gran forma acercándose al cristal. Al principio es solo una sombra oscura moviéndose a través del agua. A medida que se acerca, el cuerpo se hace visible. Un grueso revestimiento cubre su superficie, casi como una armadura. La cabeza es ancha, con estructuras curvas en forma de pinzas extendiéndose hacia adelante. Mostrar clip, se mueve lentamente, llenando el encuadre mientras flota cerca del cristal. El hombre que filma retrocede un poco. La criatura gira la cabeza y mira directamente a la cámara. Ningún ataque, ningún movimiento brusco, solo un animal enorme manteniendo su posición en el agua. Masa oceánica negra. Frente a la costa australiana, unos pescadores notaron una forma oscura flotando cerca de su bote. Al principio parecía una mancha de agua negra extendiéndose por la superficie, pero la forma se mantuvo unida. Una masa espesa se movía junto al bote, sus bordes cambiando como líquido. Cuando los pescadores le apuntaron con una luz, la superficie reaccionó. La masa se tensó, contrayéndose hacia adentro. Luego se movió a través del agua más rápido que la corriente. Los hombres retrocedieron mientras la cámara seguía filmando. Segundos después, la forma oscura se deslizó bajo la superficie.
Aptocyclus ventricosus. En un barco pesquero en el Pacífico Norte, el pescador ruso Roman Fedorsov sacó un extraño pez de una captura de arrastre en aguas profundas. Al principio parecía un bulto hinchado de carne pálida descansando en la cubierta, pero la forma estaba indudablemente viva. El cuerpo era redondo y bulboso, casi gelatinoso, con ojos diminutos muy hundidos sobre una boca ancha. Su piel se veía suave y desigual, estirándose sobre la forma inflada. El pez apenas se movía mientras la cámara lo grababa. Más tarde fue identificado como Aptocyclus ventricosus, una especie que vive en aguas frías y profundas, criaturas rara vez vistas fuera de la oscura presión de las profundidades del océano. Araña del tamaño de un perro. Un clip corto filmado al aire libre muestra lo que parece ser una araña moviéndose por el suelo. Al principio la forma parece ordinaria, solo un insecto más cerca de la cámara. Luego la escala se vuelve confusa. La araña parece enorme, sus patas estirándose por la tierra mientras avanza. Por un momento parece casi del tamaño de un perro, pero la imagen plantea dudas rápidamente. Las proporciones se sienten distorsionadas, como si el ángulo de la cámara exagerara la distancia entre los objetos. Algunos espectadores sugieren trucos de perspectiva o edición digital. El clip termina antes de que algo quede claro. Gusano con espinas. Dentro de un tanque de acuario, un visitante filma algo presionado contra el cristal. No parece un pez. El cuerpo es grueso y segmentado, cubierto de largas espinas rígidas que apuntan hacia afuera. Se arrastra lentamente por el fondo, contrayéndose mientras se mueve. En el centro, una abertura circular se ensancha. Algo en su interior empuja brevemente hacia afuera. Luego se retrae. La persona que filma aleja la cámara. No hay ninguna etiqueta visible en el tanque. El clip termina antes de que suceda nada más. Bestia con cabeza de primate. En un patio de granja abandonado, una cámara capta una gran forma moviéndose entre estructuras rotas. Al principio parece un perro grande cruzando los escombros. Pero la cabeza no coincide con el cuerpo. La complexión del animal es pesada y canina, sin embargo, el rostro parece más cercano al de un primate. Camina lentamente por el suelo en ruinas, escaneando el área mientras se mueve. Por un momento hace una pausa cerca de los escombros, luego continúa hacia adelante, desapareciendo por el borde del encuadre. El clip termina antes de que la persona que filma se acerque más. Masa negra del bosque. En un valle oscuro, unos investigadores que filmaban vida silvestre captaron a un ciervo tirado en el suelo, apenas moviéndose. Al principio parece que el animal ya ha muerto. Entonces algo comienza a esparcirse desde el suelo del bosque. Una masa líquida y negra se arrastra hacia el cuerpo, espesa y desigual, deslizándose por el suelo. Cuando llega al ciervo, la superficie cambia y se pliega a su alrededor. El cuerpo del animal se sacude una vez y luego se detiene. Lentamente, la masa se cierra sobre la forma, cubriéndola pedazo a pedazo. En cuestión de segundos, el ciervo ya no es visible. La cámara sigue grabando el suelo vacío donde había estado. Gigante de acuario. Durante un espectáculo de acuario, el público observa cómo una gran forma se eleva desde la piscina. Al principio, parece un delfín. A medida que se levanta más, las proporciones parecen incorrectas, la cabeza se ve deforme, la boca se abre más de lo esperado. El animal se sacude en el agua, enviando olas hacia las gradas. La gente reacciona, algunos vitoreando, otros retrocediendo. Después de unos segundos, la criatura se sumerge de nuevo bajo la superficie. El clip termina ahí. Criatura cerdo humano. En un corral rural, alguien que filmaba animales notó una extraña figura moviéndose cerca del suelo. Al principio, parecía un cerdo deambulando entre los corrales. Pero el cuerpo no coincidía con la cabeza. El rostro parecía claramente porcino, con un hocico corto y orejas redondeadas. Sin embargo, el torso parecía erguido y de forma inusual, más cercano al pequeño marco de un humano.
La criatura se movió lentamente por la tierra, pisando torpemente entre los escombros dispersos. La persona que filmaba mantuvo la cámara fija durante unos segundos. Luego la figura se perdió de vista detrás de las estructuras de la granja. Avistamiento de rinoceronte lanudo. En un campo nevado, una cámara capta una enorme silueta moviéndose a través del viento. Al principio es solo una forma oscura cruzando el paisaje blanco. Se suponía que esos animales ya no existían. Luego el contorno se vuelve más claro. Un cuerpo pesado se abre paso a través de la nieve. Hombros gruesos, un cuerno largo y curvo apuntando hacia adelante. El animal camina lentamente, casi con calma bajo el cielo gris. Los hombres que filman mantienen la distancia, observando cómo la forma se mueve a través del campo abierto. Uno de ellos se pregunta en voz baja qué es lo que están viendo. Si eso realmente es un rinoceronte lanudo, ¿cómo podría seguir vivo? Nos están mirando. Vámonos ya. Criatura de la plaza costera. Durante un noticiero local, las cámaras mostraron un extraño cuerpo tirado en la plaza central de un pequeño pueblo costero. Pescadores de la cala cercana lo habían arrastrado a la orilla horas antes, pensando que era un lobo marino enorme, pero los detalles no encajaban. Parece, no sé, eso. El cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras mezcladas con parches de pelaje grueso. Su cabeza era larga y reptiliana. La mandíbula colgaba abierta para revelar varias filas de dientes. Un colmillo curvo parecía roto. El ojo seguía abierto, amarillo, vertical, completamente opaco. La policía mantuvo a la gente a distancia mientras los biólogos examinaban la forma sin tocarla. Las cámaras de seguridad mostraron más tarde algo inquietante. La criatura no había sido arrastrada hasta allí. Simplemente apareció en la plaza durante la niebla costera. Es enorme.